tienen que tener conocimiento de que existe. Acá hay 4 asientos libres. Justo por ustedes 4. Hay 4 asientos libres. Vengan, por favor. Pónganse adelante porque si no, no voy a poder. Si pueden venir, por favor. Acá, mira, acá hay 4. Gracias. Lo van a ver con frecuencia, sin embargo, cuando tengan la oportunidad de verlo, lo deben de reconocer. Y deben estar alertas de poder diagnosticarlo, sobre todo cuando comiencen a presentar ciertos, digamos, estereotipos clínicos que les hagan sospechar de que efectivamente, a veces cuando una glándula endocrinológica está afectada, puede ser, digamos, una enfermedad determinada, pero cuando 2 glándulas están afectadas o cuando 3 glándulas están afectadas, algo está pasando, algo no está bien, algo de repente me quiere comunicar este cuadro clínico, este caso de este paciente. Por eso es importante reconocer de que una de las primeras personas que describieron este cuadro clínico fue justamente Thomas Addison. Y Thomas Addison observó en una persona delgada que tenía cuadros de diarrea, que presentaba astenia, que presentaba cansancio, que presentaba además hiperpigmentación a nivel de las mucosas no expuestas. Entonces, observó que esto se repetía mucho en algunos casos en los cuales no se asociaba a tuberculosis, porque la mayoría en esa época de cualquier afección en cualquier órgano se pensaba que era por tuberculosis. Sin embargo, en este caso, las necropsias de estos pacientes no estaban con tuberculosis, no tenían una tumoración y sin embargo tenían la glándula suprarrenal con fibrosis. Entonces, a estos cuadros, él es el que más adelante se da justamente la enfermedad de Addison, ¿no es cierto? Y la enfermedad de Addison es parte de un cuadro clínico que puede llegar incluso a la severidad, en el sentido de que son pacientes que por esta insuficiencia suprarrenal y esta insuficiencia de cortisol, pues tienen diferentes tipos de aspectos crónicos, pero también pueden llegar a una descompensación aguda, sobre todo aquellas personas que tienen problemas de infecciones, traumas, de estrés, etcétera, en las cuales están en el borderline, digamos, su insuficiencia, y de pronto estos factores hacen que precipiten hacia una insuficiencia suprarrenal aguda, que nosotros le llamamos la crisis addisoniana. Entonces, ¿y qué se caracteriza? Fundamentalmente por las 3 hipos: la hipoglicemia, la hiponatremia y la hipotensión. Entonces, posteriormente, en 1926, Smith menciona de que hay también, así como la glándula suprarrenal también se veía afecta a un proceso que no era por tuberculosis, que también provocaba la destrucción de la glándula. Entonces lo describe, y eso lo describe en la tiroides, pero además observa algo, que no solamente había destrucción de las células, sino que también había infiltrado de linfocitos. Entonces ya había apareciendo como una segunda observación. Había una afección que no era por una causa que se conozca, qué sé yo, que en ese entonces de las necropsias que se realizaban no era por una infección, no era por un tumor, pero sin embargo además había un infiltrado linfocitario. Entonces
él describe la tiroiditis linfocítica crónica, pero describe esto en pacientes que tenían una insuficiencia suprarrenal. Es decir, ya había dos glándulas comprometidas. Estaba la glándula en la tiroides y también estaba la glándula de la suprarrenal. Posteriormente, Thorpe y Hadley, en 1929, dicen, bueno, pero además estamos encontrando pacientes que tienen otras glándulas comprometidas, como por ejemplo la paratiroides, o como por ejemplo que estos cuadros clínicos se acompañan de candidiasis mucocutánea, que no era cualquier candidiasis, no era una candidiasis que la podías encontrar en otro lado, como por ejemplo las viscerales, la que tenían que comprometer pulmón o la que tenía que comprometer de repente el esófago, no, sino solamente aparecían estas lesiones en la parte de la piel o solamente en la parte de las mucosas expuestas. Entonces, ya eran varias observaciones al respecto y es Leonard en 1946 en donde dice que además encuentra más casos, reafirma mucho más casos de que además de la candidiasis e hipoparatiroidismo encontraba la asociación con frecuencia de hipoparatiroidismo con insuficiencia suprarrenal. Entonces, no son hechos aislados, no son cuadros aislados que las pueden tener, verdaderamente las pueden tener, las pueden encontrar, y entonces ahí ustedes sí pueden decir, bueno, esto es primario o secundario, esto responde a un feedback o no responde a un feedback, esto es de la glándula final o es de la hipófisis. Pero cuando ya comienzan a tener 2, 3 glándulas, todo un cuadro clínico, digamos un cortejo sintomático o clínico, digamos con este perfil, entonces esto ya no es, digamos, esas disquisiciones que podemos hacerlo en forma independiente con cada glándula. Carpenter describe en 1964 de que había una diabetes que se presentaba en jóvenes y que en esos jóvenes no tenían, digamos, no habían tenido, digamos, historia de obesidad, no habían tenido historia de esta previa de resistencia a insulina y que además tenían también padres, hermanos, tíos, familiares que tenían diabetes. Entonces, observó que estos pacientes que se presentaban joven y que tenían antecedentes familiares y que no había causas como para pensar en alguna, algún problema secundario, entonces dijo, bueno, esta diabetes es diferente, ¿no? Es una diabetes en la cual también hay una destrucción, hay una fibrosis de las células beta del páncreas y que a esto le llamó la diabetes mellitus de tipo autoinmune, que es la diabetes mellitus tipo 1, que es la que nosotros conocemos. Entonces, miren cómo todos estos cuadros clínicos que se da en base a la observación, que se da en base a la asociación, entonces me va a dar un síndrome importante que es el síndrome poliglandular o también llamado síndrome endocrino autoinmune, ¿sí? También lo pueden encontrar de esa forma, que es el cuadro clínico que se caracteriza por el compromiso de al menos 2 glándulas endocrinas mediadas por mecanismos autoinmunes. Entonces se tienen que cumplir estas 3 cosas. Primero, que es todo un cortejo sintomático que compromete al menos 2 glándulas endocrinológicas y que el mecanismo involucrado es un fenómeno de autoinmunidad. Pero como nosotros, cuando nosotros... ¿Puedes bajar, por favor, eso de ahí? Está paradito. No sé si es que estoy grabando. ¿Sí? Por favor. Ok, gracias. Entonces, no sé si estos cuadros clínicos en los cuales no hay una causa
digamos que se pueda demostrar porque fuera secundario un tumor o secundario una infección o secundario a un fármaco, entonces a estos cuadros clínicos por exclusión hay que pensar que vayan a ser de origen autoinmunitario. Entonces viene la clasificación. ¿Cómo saber? A ver, yo tengo mi paciente que tiene compromiso tiroideo, tengo mi paciente que tiene compromiso en la suprarrenal, tengo mi paciente que tiene un problema de diabetes, tengo mi paciente que tiene candidiasis, o en fin, ahora lo vamos a ver en algunos, en los otros, digamos, componentes. Pero ¿cómo saber si realmente estoy frente a este síndrome poliglandular o síndrome endocrinológico autoinmune? Entonces, se trataron de ordenar para hacer la clasificación. Esta es una clasificación que no es tan reciente, ahora son más prácticos, ahora lo dividen simplemente en dos, tipo 1, tipo 2. Tipo 1 que se da en niños y tipo 2 que se da en adultos. Sin embargo, esta clasificación me parece mucho más, digamos, académica para que ustedes la puedan conocer y que también puedan tener esa facilidad de poder, digamos, asociar. ¿Qué dice la tipo 1? ¿Cuándo me encontraré frente a este cuadro clínico? Cuando yo tenga un paciente que tenga un hipoparatiroidismo primario, es decir, de que no encuentre ninguna causa que justifique este hipoparatiroidismo, que además esté con signos de insuficiencia suprarrenal y que tenga candidiasis mucocutánea. Es decir, que el paciente no me va a venir con con estos rótulos, sino que voy a tener que ir descubriendo con la sintomatología que tiene el paciente. ¿Cómo vendrá? El paciente va a venir con síntomas pueden ser desde pacientes que no tengan síntomas, hasta pacientes oligosintomáticos, hasta pacientes muy floridos sintomáticamente. Pero digamos en estos extremos. Un paciente que de pronto comienza a presentar disfagia, que puede presentar también odinofagia, que puede presentar reflujo, que puede presentar sensación de heridas, de llagas a nivel de la región de la mucosa oral y que comience a presentar además síntomas de hipocalcemia. Por ejemplo, cuadros cardiovasculares, arritmias cardíacas, problemas neuromusculares, espasmos, espasticidades, problemas de repente neurológicos por la hipocalcemia, deshidratación, diarreas, insuficiencia adrenal, síntomas de hipocortisonismo. ¿Cuáles serán los síntomas de hipocortisonismo? Pacientes que tienen debilidad, astenia, que no ganan de peso, que están con problemas a nivel del trofismo de los músculos, pacientes que tienden a tener síntomas de hiponatremia crónica, pacientes que tienden a tener síntomas a veces de hipoglicemia, pacientes que puedan tener diarreas. Entonces, cuando yo tengo un cuadro de insuficiencia suprarrenal, busque si el paciente no tiene hipoparatiroidismo y busque si el paciente no tiene candidiasis mucocutánea. Asimismo, si yo estoy frente a un paciente que tiene un compromiso mucocutáneo, una candidiasis mucocutánea, busque ese paciente que no vaya a ser que tenga un hipoparatiroidismo, que no vaya a ser que el paciente tenga una insuficiencia suprarrenal. No se olviden, parece fácil, pero sin embargo cuando estamos frente al paciente, cuando ya estamos con cualquiera de estos cuadros clínicos, entonces no se nos ocurre, lo vemos aisladamente. Vemos, es un paciente que tiene candidiasis, de repente tiene una enfermedad inmunosupresora, de repente tiene de repente está tomando corticoides, o de repente decimos, debe ser un paciente con VIH, pero no nos ponemos a también tener como diagnóstico diferencial, ¿no será que el paciente tiene una enfermedad poliglandular?
muy amable, gracias. ¿No será que el paciente tiene un síndrome poliglandular de tipo 1? Entonces, luego tenemos el tipo 2. ¿Qué voy a encontrar en este tipo 2? Voy a tener un cuadro clínico compatible con una insuficiencia suprarrenal, con todo el cortejo sintomático que habíamos estado conversando, propio de estos pacientes. Pero además de eso, hay compromiso de tiroides. Hay una tiroiditis autoinmune. Ustedes, en la práctica clínica, van a familiarizarse mucho con mujeres que tienen el perfil de poder tener una tiroiditis autoinmune. Estamos llamando, llámese, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto. ¿Por qué? Porque son pacientes en las cuales están entrando en diagnóstico diferencial cuando ustedes tienen síntomas de hipotiroidismo o hipertiroidismo, o a veces son eutiroideas. Entonces, o a veces simplemente crece un bocio y ya está. Y entonces siempre dentro del diagnóstico diferencial del estudio de la tiroides, van a pensar de que no vaya a ser esta paciente una tiroiditis autoinmune. Entonces, cuando tengan ese perfil, fíjense, esta paciente también tendrá síntomas de insuficiencia suprarrenal. Y si tienen síntomas clínicos o de laboratorio de insuficiencia suprarrenal, entonces ya tienen 2 glándulas. No las desestimen. Fíjense que pudieran estar frente a este caso de un síndrome poliglandular. Si bien es cierto, es en poca frecuencia, no es lo prevalente, no es lo que ustedes más van a encontrar, pero un diagnóstico de esos es un diagnóstico que a ustedes les va a ayudar como experiencia y también para poderlo reportar en el mundo, como un caso clínico para reportarlo. Pero algo más tiene esta clasificación, que es el tipo 2, que puede estar acompañado, por eso dice I o, puede estar acompañado de diabetes mellitus tipo 1. Entonces, el paciente comienza a presentar síntomas de hiperglicemia, como la polidipsia, la polifagia, ¿no? La poliuria, que son cuadros muy característicos. O a veces son pacientes que están larvados, que no tienen sintomatología y que debutan con el cuadro clínico de diabetes tras un estresor, que puede ser un trauma, que puede ser una operación, que puede ser un accidente, que puede ser una infección, y que recién ahí presentan el cuadro se les diagnostica de que, uy, era diabético, ¿no? Entonces, ese sería el perfil del tipo 2. El tipo 3, ahí tenemos que tiene que haber una enfermedad tiroidea autoinmune. De todas maneras, en el tipo 3 tiene que haber la enfermedad tiroidea autoinmune. Llámese tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, mixedema con mixedema pretibial, ¿sí? Pero fundamentalmente estos dos, enfermedad de Graves o tiroiditis de Hashimoto. Pero que en este tipo 3 tiene que haber otra enfermedad autoinmune no endocrinológica asociada. ¿Sí? Es decir, no necesariamente está en otra glándula. Puede ser que tenga, por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune. Por ejemplo, puede tener una púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿no? Puede tener otra condición sistémica que acompañe a la tiroiditis o la enfermedad tiroidea de tipo autoinmune. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro en ustedes. La enfermedad autoinmune generalmente es una condición clínica de exclusión. ¿Por qué? Porque cuando afecta órganos o, estamos hablando de la parte sistémica, de repente a veces es mucho más claro, pero cuando afecta un órgano con afección de su función, siempre tengo que descartar que no sea secundario a algo que está pasando. Un tumor, una infección,
yo. Pero cuando no encuentro nada, entonces siempre tiene que estar en mi mente la posibilidad de que pueda ser una enfermedad autoinmune. En el tipo 4 hay combinación de 2 o más enfermedades autoinmunes órgano específicas, pero que no estén incluidas dentro de la categoría 1, 2 y 3. ¿Qué significa? Significa de que no tiene que haber compromiso de la suprarrenal, no tiene que haber compromiso de la tiroides, ¿no es cierto? Y no tiene que hacer diabetes mellitus. Entonces, si hay enfermedades autoinmunes, órganos específicos, que están tomando un órgano específico, de repente puede ser un problema gonadal, autoinmune, ¿no es cierto? Entonces, pero que comprometa 2 o más enfermedades, entonces, pero que no estén en los órganos anteriormente mencionados, eso será la tipo 4. ¿Claro con la clasificación de Neurofeld y Blizzard? ¿Sí? Acá, este cuadro clínico, chicos, estas láminas las van a encontrar en internet. O sea, acá no hay nada nuevo, acá no hay nada que yo les estoy trayendo, no. O sea, esto es tal y como lo que ustedes van a encontrar. Lo que yo estoy es explicándoles con la posibilidad de que ustedes me puedan preguntar para poder justamente quedar conceptos fijos y claros. ¿Está bien? Esta clasificación también me pareció súper interesante, estos síndromes poliglandulares autoinmunes, lo mismo, ¿no es cierto? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Pero acá, en este cuadro, hay un poquito más de información. Este poquito más de información me va a dar el perfil, digamos, clínico con la cual va a venir el paciente. Entonces, yo voy a tener el primer acercamiento diagnóstico cuando tenga, digamos, clarísimo que puede ser una enfermedad o suprarrenal, o una enfermedad de tiroides, o una diabetes mellitus, acompañado no de candidiasis mucocutánea, ¿ok? Pero acá hay algunos otros datos clínicos que ya van a como que redondear la idea. Y entonces al redondear la idea, voy a decir, pero esta clasificación en este tipo también se podía acompañar de tales cosas. Entonces, y las tengo en mi paciente. Entonces, por lo tanto, ya no es solamente un pequeño acercamiento, sino es casi como una convicción. Si ustedes tienen digamos, un cuadro clínico de ese tipo, ¿ustedes creen que tengo que biopsiar para tener el diagnóstico? ¿Qué dicen ustedes? Antes era, no sé si fácil o más difícil, porque antes, como no se sabía, los pacientes terminaban muriéndose y se les hacía la necropsia y se iban descubriendo cosas. Pero en este caso, ¿por qué no tenemos que acercar a más datos? Porque tenemos que tener clínicamente un acercamiento, porque no voy a estar biopsiando al páncreas, biopsiando a la tiroides, biopsiando, bueno, la tiroides es mucho más fácil, sí se hace, pero biopsiando la glándula suprarrenal, no puedo estar haciendo eso. Hay algunas glándulas que sí las tengo que hacer porque están accesibles y no tienen mayor complicación, pero otras que son más profundas, no voy a estar haciendo eso. Entonces, cuanto más datos clínicos yo tenga para poder acercarme a un diagnóstico un poco más preciso, va a ser mejor. Entonces, ¿qué tenemos en el SPA 1? Que es síndrome poliglandular autoinmune de tipo 1. ¿Cuáles son los componentes principales que no deben de faltar? La candidiasis mucocutánea, la insuficiencia suprarrenal y el hipoparatiroidismo, ¿ok? Pero además también hay otras cosas que yo puedo observar. Por ejemplo, que el paciente pueda tener hipogonadismo, que el paciente tenga alopecia, que tenga hiperkeratosis,
o queratitis en las zonas de piel. Que tenga además asociado una enfermedad autoinmune, digamos, no endocrinológica, como por ejemplo el hígado. Que por ejemplo tenga vitiligo. Chicos, cuando ustedes tienen pacientes con vitiligo, busquen en ellos que no hayan enfermedades autoinmunes en otros lados. Que puede presentarse a tiroiditis crónica, pueden haber malabsorción, anemia perniciosa, que también saben que es una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto?, de las células gástricas, con gastritis atrófica, enfermedad celíaca, adenohipofisitis, síndrome de Sjögren. Entonces ven que dentro de todas estas sintomatologías, de estos cuadros clínicos, ven que muchos de ellos no son glándula endocrinológica, son otros procesos que están en otros lados, pero que también me están diciendo que hay manifestaciones autoinmunes presentes. ¿Dónde se presenta? Mayormente en la infancia. La prevalencia es mayor en el sexo femenino. Su forma de transmisión es monogénica. ¿Qué significa monogénica? Significa que la delección, la mutación, está en un gen, en la secuenciación de un gen determinado. A diferencia de la poligénica, que puede encontrarse alteración justamente en la secuenciación de varios genes. La herencia es autosómica recesiva y hay distrofia ectodérmica, está presente. Quiere decir que físicamente sí encontramos un sujeto dismórfico. ¿Sí? En el tipo 2, ¿qué vamos a encontrar? Lógicamente que todo este cortejo todo este cortejo clínico se traduce en semiología, ¿no es cierto? Acá también se traduce en semiología. Por ejemplo, el paciente en el tipo 2 suele asociarse como un componente menor, puede estar presente, como no puede estar presente, pero ¿qué cosa sí debe estar presente? Insuficiencia suprarrenal, enfermedad tiroidea de tipo autoinmune y o diabetes mellitus de tipo autoinmunitario. Pero también puede encontrarse que el paciente tiene vitiligo, también, que el paciente puede tener gastritis atrófica, también, que puede tener anemia perniciosa, que puede haber hipogonadismo, que puede tener alopecia, que puede tener otra enfermedad autoinmune asociada sistémica como la miastenia gravis. Entonces, ¿dónde se presenta? En adolescentes y adultos. También es mucho más frecuente en el sexo femenino, es de transmisión poligénica y la forma de transmisión es autosómica dominante y no tiene distrofia ectodérmica. Puede pasar como cualquiera de nosotros y si no tiene alopecia, no tiene vitiligo, hay que indagar un poco más con la historia clínica. ¿Sí? Ahora tenemos la tipo 3. Y en la tipo 3, ¿qué no debe de faltar? ¿Qué no debe de faltar en la tipo 3? Es la tiroiditis autoinmune, ¿no es cierto? Esta tiroiditis autoinmune puede también estar presente con otras enfermedades endocrinas, ¿sí? Que están glándula específica, puede estar acompañada. Puede estar acompañada de enfermedad hepática o gastrointestinal autoinmune, como por ejemplo enfermedades de gastritis atrófica, con anemia perniciosa, o de repente enfermedades autoinmunitarias a nivel intestinal, ¿sí? También esta enfermedad tiroidea puede estar acompañada de enfermedad neuromuscular o de la piel autoinmune, o también puede estar acompañada de enfermedades de tejido conectivo o vasculitis
o hematológicas de tipo autoinmune. Entonces, depende de qué grupo, con qué grupo, digamos, se esté acompañando la enfermedad tiroidea para nosotros ver si es que estamos presentes frente a una subclasificación 3A o 3B o 3C o 3D. ¿Y qué tienen estos síndromes poliglandulares? Se presentan de tipo 3 en la etapa adulta, también es mucho más frecuente, ya ven que todos es más frecuente en la mujer. La forma de transmisión o los genes afectados es desconocido, ya que no hay un consenso, digamos, de que si es poligénica o monogénica. La herencia está mal definida y no hay distrofia ectodérmica. Tenemos finalmente la tipo 4. En la tipo 4 hay combinaciones no incluidas en estos grupos anteriores y se puede presentar cualquiera de estas condiciones clínicas que también lo encuentro en las otras. Pero lo cierto es que hay una enfermedad endocrinológica glandular, pero que no corresponde ni al ni al aparato, ni a la glándula paratiroides, ni a la suprarrenal, ni a la tiroides, ni la diabetes, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquier otro órgano, pero puede estar acompañado de otra enfermedad autoinmune de tipo sistémica. También se presenta en adultos, es frecuente en mujeres, la genética es desconocida, la herencia es mal definida y también no hay distrofia ectodérmica, la cual sí lo tiene la tipo 1. ¿Cómo reconocer semiológicamente, clínicamente, que estoy frente a un tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? ¿Cómo reconocerlo? ¿Tenemos forma de reconocerlo o no? Claro que sí. Claro que sí tenemos forma de reconocerlo. O sea, acá yo no les estoy dando un dato solamente nosológico. Les estoy dando el dato que les permite saber cuál es la sintomatología. ¿Ustedes no saben reconocer un vitíligo? ¿Saben reconocer alopecia? ¿Saben reconocer cuando un paciente está con síndrome de insuficiencia suprarrenal? ¿Saben reconocer cuando un paciente pueda tener un hipoparatiroidismo? ¿Saben reconocer cuando el paciente pueda tener una gastritis atrófica? Cuando el paciente pueda tener anemia y hay que echarse a buscar por qué la anemia. Cuando el paciente tiene síntomas de hepatitis hay que echarse a buscar por qué tiene hepatitis. ¿Pueden saber reconocer que el paciente tiene un problema intestinal porque tiene diarreas? Pueden, porque ya han pasado por todos los capítulos. Y solamente les falta neuro. De repente no pudieran reconocer una miastenia gravis. Y una miastenia gravis generalmente es aquella del ojo perezoso, en lo cual hay caída palpebral y hay una disminución de fuerza por un problema netamente de la placa mioneural. De repente esa condición autoinmune pudieran no reconocerla. Pero el resto de pueden reconocer perfectamente porque ya han pasado por todos estos capítulos. Y en eso consiste la clase. Solamente es aprenderse bien la sintomatología de todos estos cuadros. Por eso que no les he puesto muchas láminas, porque ya con esto tienen bastante. Pero es fácil fijar conceptos. Entonces, cuando ustedes tienen una enfermedad de Addison o una insuficiencia suprarrenal y dicen, uy, ¿cuál sería digamos, lo que clásicamente hacemos como diagnóstico, digamos, como trabajo diagnóstico para saber cuál es la causa de la insuficiencia suprarrenal? ¿Qué es lo clásico que decimos? ¿Será el problema porque hay un problema en la glándula suprarrenal? ¿Será que el problema está en la hipófisis? ¿No es cierto?
Eso es lo que clásicamente decimos. Pero, cuando ustedes tienen este cuadro clínico, también tienen que saber que en un 3.32% pueden encontrar asociado a tiroiditis de Hashimoto. Es decir, síntomas de hipotiroidismo, porque ¿qué sucede con la tiroiditis de Hashimoto? Si bien es cierto, es una tiroiditis en la cual hay una exacerbación de las hormonas, y las hormonas pueden estar incrementadas, casi siempre cogemos a la tiroiditis de Hashimoto cuando ya está en su periodo de convalescencia, cuando está en la parte de hipofunción, y casi siempre cuando está en hipotiroidismo. Que un 2 a 22.7% de estos pacientes con enfermedad de Addison pueden tener enfermedad de Graves coexistente. Que un 25% tienen gastritis crónica atrófica. Nadie lo busca. Nadie busca esto. Piensan que son cuadros aislados. Pero sin embargo, si ustedes se ponen a buscarlo, van a encontrar. Pero tienen que sospecharlo. Que un 0.8 a 21, miren cómo están gruesos los porcentajes bien grandes, porque depende de la acuciosidad de los centros de investigación o de los lugares que reportan. Hay gente que son más al toque, saben captar las asociaciones, lo buscan, lo encuentran y lo reportan. Otros lugares en donde no. Que puede tener del 0.8 a 21% con candidiasis crónica, que puede tener de 1.2 a 20.4 asociado a diabetes mellitus tipo 1, que puede tener de 1.2 a 20% con un hipoparatiroidismo, que puede tener hasta un 17.6% con hipogonadismo hipergonadotrófico, que hasta un 16% de estos pacientes pueden tener vitiligo, que hasta un 12% pueden tener alopecia, que hasta un 12% pueden tener enfermedades crónicas, diarreicas o de dolor, etcétera, gastrointestinales, sobre todo intestinales, que un 6%, hasta 6% puede tener anemia perniciosa y nadie se da cuenta. El paciente está con este cuadro clínico y es anémico y deberían sospechar de que no vaya a ser que sea una destrucción de las células a nivel gástrico y por lo tanto estoy hablando de a un problema de una gastritis autoinmune. Esclerosis múltiple, en un 3.7%, una enfermedad inflamatoria intestinal en un 2.4%. Entonces, a buscar cuando hayan estos cuadros clínicos. Esto de acá es solamente como para poder reflejar en estas glándulas de las células beta del páncreas lo que puede pasar en cualquier otro órgano. En el órgano de la hipófisis, en el órgano de la tiroides, en el órgano de la glándula paratiroides, etc. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay una disregulación, por eso es que se produce el fenómeno autoinmune, porque comienza a perderse la tolerancia. Y cuando se pierde la tolerancia, entonces comienza a aparecer la acción de las células T efectoras autorreactivas y las reguladoras comienzan a bajar. Entonces, por lo tanto, esta disregulación, hay un déficit de células T reguladoras, hay una activación de linfocitos T autorreactivos y lo que van a provocar es justamente de que haya un incremento de la apoptosis, hay una destrucción con más proliferación, infiltración, llegada de células autorreactivas, provocando una destrucción de estas con infiltrado linfocitario, que es lo que se encuentra en la mayoría de las anatomías patológicas de estos cuadros que me señalan que es de origen autoinmune. Finalmente, para decirles que
hay forma de demostrar, les decía, necesitamos tener biopsia para poder decir que es autoinmune. En la tiroides sí, pues no es fácil, es accesible. Pero tenemos marcadores que son anticuerpos que van a ir dirigidos contra estos antígenos propios. Entonces, y eso sí podemos dosarlos, eso sí podemos cuantificarlos, sin irnos directamente de forma muy invasiva e irresponsable a buscar que esto es origen autoinmune, ¿no? Entonces, como por ejemplo, acá tenemos, si es que el antígeno es el TSH, el receptor del TSH, entonces en el tirocito, entonces tenemos la enfermedad de Graves. Acá tenemos otro autoantígeno, ¿no es cierto? Esto es dentro de lo que es la célula, la enzima y la proteína, y el antígeno sería la TPO, la amiloperoxidasa. Tenemos la tiroiditis de Hashimoto. Acá tenemos, por ejemplo, receptor sensor del calcio en la paratiroides, lo cual, si es atacado los anticuerpos a estos antígenos que son propios de estas estructuras, entonces voy a tener esta enfermedad, ¿no? Acá, por ejemplo, en las células parietales del estómago, sería el antígeno sería el factor intrínseco. Si nosotros tenemos un anticuerpo contra esto, voy a tener la anemia perniciosa. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé si está acá, no está en este cuadro, pero si por ejemplo tenemos, hay unas células muy importantes que nos defienden contra la cándida, que es el TH17. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones de este TH17, también voy a obtener la posibilidad o la susceptibilidad de poder tener, por ejemplo, candidiasis, ¿no? Y así tenemos los diferentes, Target, los diferentes Target al cual actúan los autoanticuerpos, provocando las diferentes enfermedades que hemos comentado. ¿Okay? Entonces, acá nomás nos quedamos y vamos con el siguiente tema. Se lo dejo, ¿no? Pero ¿en dónde? ¿Panel de control? No. ¿Dónde está el escritorio? Ah, ya. ¿No ha venido el delegado, la delegada? No. Lo que pasa es que voy a, la enfermedad metabólica la voy a hacer aparte, otro día. No sé si puedo mañana o pasado, ustedes me dirán. ¿Mañana puedo? ¿Cuántas clases hay mañana? Mañana en el doctor Cabrera no está el doctor Cercado. ¿Ah? El miércoles lo va a hacer todo el doctor Cabrera. ¿Ah? O el miércoles puedo, un ratito. Sí, el miércoles. El miércoles podría ser, ya, después del doctor Cabrera. Ah, y mañana hay dos nada más. Ah, ya, entonces mañana. Ya, ok. De para mañana. Ok, entonces, ahora vamos a todo lo que es esta parte sumamente importante, que es complicaciones agudas de la diabetes mellitus. ¿Por qué es importante conocerla? Porque la diabetes mellitus es una de las causas más importantes de sus complicaciones de esta, es una de las
nutrición y de costos hospitalarios. Por emergencia, las agudas generalmente. Y es importante reconocerlas. No necesariamente tienen que haber, o sea, hay el cuadro clínico, efectivamente, pero también tienen que ayudarse ustedes en unos parámetros de sangre para poder saber si están frente o no a esta complicación. O sea, uno puede tener la sospecha clínica, sí es verdad, pero para poder dar el nombre y apellido sí necesitamos valernos de algunos parámetros de sangre que ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son estas complicaciones? Son la cetoacidosis diabética, que generalmente antes se decía que era típico, característico, que lo tuvieran los pacientes que se complicaban de diabetes mellitus tipo 1, y decían que el coma hiperosmolar era más característico que lo tuvieran los diabéticos tipo 2. Esto ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque los diabéticos tipo 2, primero que se les está encontrando más tempranamente y por lo tanto están agotando su reserva de insulina mucho más tempranamente. Son pacientes que tienen una historia larga de enfermedad y que tienen la posibilidad de que se infecten, que muchas veces es eso lo que precipita a, digamos, la descompensación con formación de cuerpos cetónicos. Entonces, por lo tanto, no es tan, digamos, así, muy claro de que es solamente exclusividad la cetoacidosis diabética tipo 1, porque también lo pueden presentar los pacientes que tienen tipo 2. El otro es el estado hiperosmolar, que es importante conocerlo desde acá, desde estado hiperosmolar, porque cuando está en un coma hiperosmolar, cualquiera lo va a reconocer. Ah, paciente diabético. Ah, está en coma. Ah, la glucosa está elevada, es un coma hiperosmolar. ¿No es cierto? Entonces, no. Por eso es que la idea es reconocerlo en un cuadro clínico un poco más, digamos, que se pueda actuar. Ese sería el estado hiperosmolar. Y la hipoglicemia. No es paradójico. Los pacientes que tienen un cuadro clínico de hipoglicemia en los pacientes diabéticos se da fundamentalmente por tres motivos. Uno es porque ese poquito de insulina que tenía, ¿no es cierto? Porque no, de repente no botaba o sea, no producía mucha insulina, era poquito, pero ese poquito de insulina, cuando comienza a fallar el riñón y ya no hay una tasa de filtración glomerular adecuada y por lo tanto ya no filtra bien, esa poca insulina tiene más tiempo de vida media y se queda más tiempo en la sangre y por lo tanto recircula y recircula y recircula, y si a ese paciente que tiene enfermedad renal crónica está nauseoso, hiporéxico, ya no come bien, le ponemos esa poquita insulina, entonces va a terminar en hipoglicemia. El segundo motivo por el cual estos pacientes diabéticos tienen hipoglicemia es porque son usuarios de antidiabéticos orales. Antes se utilizaba antidiabéticos orales que tenían una vida media muy larga, muy larga. Entonces, era lo mismo que con la insulina, estaban que recirculaban y el paciente prácticamente tenía cuadros de hipoglicemia mucho más marcados. Sin embargo, hoy en día tenemos antidiabéticos orales que son de vida media mucho más corta, pero aún así se tiende a tener esta complicación porque el paciente diabético tiene polifarmacia. El diabético tiene neuropatía, el diabético tiene hipertensión, el diabético está con colesterol elevado, el diabético además es hipotiroideo, el diabético además tiene un evento cerebrovascular, el diabético está con una infección, entonces el diabético tiene 1000 pastillas. Y entonces, si
Si no hay quien le regule, la amarillita, la verdecita, la blanquita, la grande, la chiquita, entonces a veces puede haber confusión y muchas veces, o sobredosis no intencional, y el paciente termine con hipoglicemia. Y la tercera causa es justamente cuando el paciente tiene uso de insulina. La insulina administrada tiene que tener ciertas condiciones. Cuando uno prescribe insulina, que generalmente puede ser la NPH, pero a veces cuando no controlan bien, se tiene que hacer una combinación de NPH con insulina cristalina. Estas combinaciones, a veces el paciente no lo maneja bien porque tiene que ser en jeringuita de tuberculina. Y entonces son tan milimétricos las dosis que tienen que manejarse como tal. Y si al paciente no se le da un suplemento de dieta en la noche, entonces el paciente tiene mucho tiempo, imagínate, si su última dieta ha sido a las 6 de la tarde y está con la acción de la insulina, puede tener desde 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana cuánto tiempo de ayuna que puede provocar hipoglicemia. De hecho, los pacientes que tienen hipoglicemia en paciente diabético son aquellos pacientes que hacen hipoglicemia de madrugada. ¿Sí? ¿Por qué hay hipoglicemia en el paciente diabético? Porque también hay hipoglicemia en el paciente no diabético. Y las hipoglicemias en pacientes no diabéticos son otras causas, ¿no? Que hay que pensar en otras causas. Por ejemplo, un insulinoma. ¿Sí? Ahora, ¿un paciente diabético no puede tener insulinoma? Puede tener, pero no es la causa que yo voy a, pensar en primer lugar. Pensaré en las primeras que les he dicho como causa de hipoglicemia. Entonces, si ustedes saben reconocerlo adecuadamente, entonces van a evitar cuadros tan críticos por una complicación aguda de diabetes mellitus que terminan intubados con catéter central, con inotrópicos, con hidratación, con control de diuresis, con monitoreo en terapia intensiva. Para eso hay que reconocerlo con propiedad. Por eso, a veces estas láminas, chicos, son tan puntuales, tan precisos, más que darles cantidad, es que aunque sea esto poco que se le da, lo aprendan bien. Lo aprendan y lo comprendan. Sobre todo eso, lo comprendan bien. Entonces, la cetoacidosis diabética es una de las complicaciones agudas que van a tener los pacientes con diabetes mellitus, en la cual una condición sine qua non es que hay una severa disminución de insulina. Y se va a presentar generalmente, ya les he dicho que no es excluyente, en la diabetes mellitus tipo 1, y algo más, que va a haber factor predisponente, desencadenante, precipitante. Generalmente el factor precipitante de un paciente que tiene cetoacidosis diabética en nuestro medio es la infección. Paciente que está con unos síntomas de una infección del tracto urinario, que es una de las infecciones más frecuentes en los pacientes diabéticos, náuseas, vómitos, alta térmica, escalofríos, puede no haber poliuria, puede no haber disuria, pero ya hay compromiso de, digamos, de una ITU alta, una infección del tracto urinario alta, y de repente se agrega trastorno del sensorio, se agrega respiración acidótica. Entonces, cuando va a emergencia, ¿qué pasó? Está en un estado de cetoacidosis diabética, pero desencadenada, precipitada por una infección. Entonces, para poder reconocer qué es lo que pasaría si es que, digamos, no hay insulina, entonces primero tenemos que reconocer qué hace la insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina
va a actuar en el tejido adiposo, en el músculo, en el endotelio, en el hígado y en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, la insulina es una hormona que juega un rol muy importante en nuestro organismo. Prácticamente es el regulador por excelencia de la cantidad de aporte, digamos, que yo voy a tener dentro de la célula para que haya las diferentes rutas metabólicas. Y cuando no hay la insulina, entonces pasará algo. Y justamente en los pacientes diabéticos que no tienen casi nada de insulina, ese algo que va a pasar va a comprometer su vida. Entonces vamos a repasar qué cosas. En el tejido adiposo va a aumentar la utilización de glucosa, ¿no es cierto? Va a favorecer la lipogénesis, la activación de la lipasa lipoproteica. Va a inhibir la lipólisis. Quiere decir que si no hay insulina, va a favorecer la lipólisis. Y si se favorece la lipólisis, entonces se va a favorecer la formación de cuerpos cetónicos. ¿Está bien? En el músculo, aumenta utilización de la glucosa, ¿no es cierto? Por el músculo va a haber síntesis de glucógeno, síntesis proteica. Se va a inhibir la proteólisis. Quiere decir que si no hay insulina, ¿qué va a pasar? Va a favorecer la proteólisis. Va a favorecer el que se degrade las proteínas. Entonces, eso hace que entorpezca mucho más el hecho de la formación de los cuerpos cetónicos, porque se va a ver gran destrucción de músculo, a nivel muscular. En el endotelio aumenta la vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Quiere decir que cuando no hay insulina, hay una proagregabilidad plaquetaria. El paciente tiende a haber proagregabilidad plaquetaria, más formación de microtrombos, lo que más entorpece la circulación, lo que más va a entorpecer prácticamente el estado crítico del paciente. En el hígado aumenta la utilización de glucosa, síntesis de glucógeno, síntesis proteica, depuración de las lipoproteínas, inhibe la proteólisis y la gluconeogénesis. Quiere decir que favorece cuando está disminuida la gluconeogénesis, cuando está disminuida la insulina. También en otros interviene en el crecimiento, en la retención de sodio, en la activación del sistema nervioso simpático, ¿sí? Miren qué importante, activa el sistema nervioso simpático y la excreción de ácido úrico. Entonces, ¿qué condiciones tiene que haber en la cetoacidosis diabética? Déficit de insulina, aumento de hormonas contrarreguladoras y alteración del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Componentes van a ser de la hiperglicemia, diuresis osmótica, sed, deshidratación, la hipercetonemia, básicamente caracterizado por la lipólisis y la citogénesis, y la acidosis metabólica. Estos son los tres componentes de la cetoacidosis diabética. Entonces, aumento de la gluconeogénesis, ¿cómo va a influir? Sí, pues porque cuando está disminuida la insulina, ¿qué va a pasar? No va a haber glucosa que sea utilizable por las células. Entonces, eso va a traducirse en que me falta glucosa. ¿Y qué va a suceder? Va a activarse todo lo que son las hormonas contrarreguladoras de la insulina para tratar en su interpretación del organismo de que falta glucosa y que tiene que elevar la glucosa en sangre. Y para eso están las hormonas contrarreguladoras, ¿no es cierto? Que lo que van a provocar es una hiperglicemia. Pero este aumento de gluconeogénesis también por el hígado, por el riñón, por el músculo, ¿no es cierto?, hace justamente de que haya formación de glucosa. Pero esa glucosa, ¿es una glucosa útil o no es una glucosa útil? Es una glucosa que, o sea,
las hormonas contrarreguladoras están haciendo de que haya aumento de glucosa o tratando de que haya aumento de glucosa a nivel de sangre, pero sin embargo no se puede pasar hacia las células. Entonces, por lo tanto, ¿de qué vale de que hayan las rutas, digamos, metabólicas tratando de formar glucosa cuando esta al final terminan acumulándose en los tejidos o provocándose glicosilación, digamos, proteica y entorpeciendo o de repente provocando mayor daño de los tejidos? Entonces, no es una glucosa eficaz. Pero lo cierto es que esta, digamos, glicólisis acelerada va a provocar más hiperglicemia y esta disminución de utilización de glucosa por los tejidos pues hace que justamente haya mayor también hiperglicemia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando hay aumento de hormonas contrarreguladoras? Va a haber justamente mayor hiperglicemia, pero hay disminución de glucosa en las células. Hay hiperglicemia, lógicamente glucosa en sangre, pero poca utilización de glucosa, ¿no es cierto?, por la célula. A nivel de las proteínas, esta deficiencia de insulina va a provocar degradación de las proteínas, lo cual va a provocar cetogénesis y esto favorecer la gluconeogénesis. También a nivel de los lípidos, la lipólisis, aumento de cuerpos cetónicos, y cuando aumenten los cuerpos cetónicos, ¿qué va a pasar? Van a aumentar los ácidos, ¿no es cierto? Esos ácidos que son los ácidos extras, que son dentro, ¿se acuerdan cuando hablábamos, no sé si como ustedes dicen, acidosis metabólica? Había una brecha aniónica que justamente era, la brecha viene a ser la diferencia de los cationes menos aniones, ¿no es cierto? Y que siempre esta tenía que ser fija, entre 8 a 12. Pero cuando había ganancia de ácidos, ¿no es cierto?, entonces esta se hacía mucho más grande y podía ser por encima de 12, por encima de 15, estar presente. Justamente este aumento de la brecha está dado justo en este caso por los cuerpos cetónicos y por lo tanto provocando acidosis metabólica con anion gap elevado. No cualquiera de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 va a provocar o va a hacer una cetoacidosis diabética. ¿Qué condición tendrá que haber en el paciente para que sí haga este cuadro clínico? Primero, que el paciente no reciba nada de insulina. O sea, quiere decir que el paciente que era un insulino requiriente o un insulino dependiente, que tenía que utilizar su insulina para poder, digamos, tener unas glucosas más o menos óptimas, de repente no se administra, ¿no?, o tiene error en la administración. Eventos vasculares, como por ejemplo algunas intercurrencias vasculares como infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular, donde hay una gran exigencia del sistema contrarregulador justamente de la insulina, entonces puede entorpecer haciendo de que haya mayor cetogénesis. Infecciones como neumonías, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, problemas de colelitiasis, con infección lógicamente en la vesícula, problemas dérmicos infecciosos pueden provocar desencadenante de la cetoacidosis. Debut de una diabetes juvenil. Y no es infrecuente que ustedes encuentren un paciente que viene con todo el cuadro clínico de acidosis metabólica, se encuentra con trastorno del sensorio, con náuseas, con vómito, con respiración de Kussmaul, la traen con shock trauma y de repente le hacen una prueba de glucosa y la glucosa está por encima, digamos, de 300 o 200. O sea, es un debut de diabetes mellitus, ¿no es cierto?, con gran acidosis metabólica y estamos hablando frente a una diabetes mellitus de tipo 1. Entonces, además de los anteriores, estrés psíquico, traumas, el embarazo, las cirugías, algunos fármacos como la difenilhidratoína, el litio, los glucocorticoides,
también son elementos que hay que tomar en cuenta en los antecedentes que me dicen que son, precipitantes. Este paciente viene en este cuadro clínico, está con acidosis metabólica, tiene además estos medicamentos o estas situaciones que pueden efectivamente desencadenar en una cetoacidosis diabética. Ahora, acá hay otra cosa importante que también se va a dar en los pacientes con cetoacidosis diabética. Como hay una hiperglicemia, va a haber una diuresis osmótica. Esta diuresis osmótica va a provocar dos cosas: una hemoconcentración, porque se está perdiendo por vía renal y por lo tanto se está quedando el intravascular hemoconcentrado, y por lo tanto, pero con poco volumen, lo que le va a dar un shock hipovolémico. Pero además, esta diuresis osmótica va a provocar de que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de sodio, más sodio que agua, provocando hipernatremia, hipocalemia e hipernatremia, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes que tienen esta condición pueden también estar asociados a estos trastornos hidroelectrolíticos. Este choque hipovolémico o poco volumen hace que haya una disminución de la tasa de flujo plasmático renal con disminución de la tasa de filtración glomerular, provocando de que haya azoemia. Provoca deshidratación celular, y esta deshidratación celular más acidosis metabólica y más alteración de la conciencia. Entonces, estos pacientes con cetoacidosis diabética son pacientes deshidratados, pacientes que pueden hipotensarse, pacientes que tienen más acidosis, pacientes que tienen trastorno de la conciencia. ¿Cómo se manifiesta acidosis metabólica además de trastorno de conciencia? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, respiración acidótica, que es lo que suelen tener. Entonces, lógicamente la degradación de las proteínas, para hacerles recordar que va a ocasionar una proteólisis acelerada, producción de ácido láctico, además de aumento de la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Y esto hace justamente que haya más degradación muscular, disminución de síntesis proteica, con más aumento de la gluconeogénesis, y que haya aumento de aminoácidos en plasma e hígado, más cetogénesis. Entonces, estos pacientes que tienen un cuadro de insuficiencia o de poca insulina, son pacientes también que tienen un hipercatabolismo del músculo. Son pacientes que tienen poca musculatura. Por eso cuando están en esta etapa, la mayoría de los pacientes terminan teniendo, digamos, disminución del tejido muscular. Y lógicamente lo que da pie a la cetonuria o a la cetonemia es justamente por la alteración en el metabolismo de los lípidos. Entonces, ¿qué va a hacer cuando se forme cuerpos cetónicos? Produce cetonemia, hay disminución de reserva alcalina, acidosis metabólica con anion gap elevado, que es uno de los perfiles importantes que van a tener estos pacientes con cetoacidosis diabética. Además, cetonuria con pérdida de bicarbonato, lo que hay es mayor, si se pierde bicarbonato por la orina, entonces mayor acidosis metabólica porque no se recupera para tenerlo como tampón a nivel de sangre y por lo tanto quedaría con acidosis metabólica. Esta cetogénesis produce vómitos, lo que les decía. El vómito va a agravar lo que habíamos visto en el cuadro anterior, mayor hemoconcentración, mayor mecanismos compensatorios porque se traduce como que me falta volumen, acidosis metabólica, taquicardia, respiración de Kussmaul, hipoxemia en el paciente. Entonces, miren, el cuadro clínico realmente es un cuadro clínico de mayor cuidado, es un cuadro clínico que requiere atención de emergencia, de cuidados críticos y que hay que solucionar, lógicamente, sospechándolo primero previamente, ¿no? Ahora, trastorno de conciencia, aliento cetonémico, respiración de Kussmaul, hipotermia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, historia de polidipsia, poliuria y polifagia, que venga en oliguri deshidratado, no vaya a ser que este paciente que viene con este perfil
sea un paciente que esté con una cetoacidosis. Y si es diabético, si tiene ese dato de ser diabético, más aún todavía. Más aún sospechar que estoy frente a una cetoacidosis diabética. Pero, ¿cómo se llama? Además, en el examen físico lo voy a encontrar sudoroso, lo voy a encontrar taquicárdico, con la respiración de Kussmaul puede estar adolorido, quejumbroso, puede estar desorientado, puede haber mareos, ¿no? Puede sentirse, digamos, puede tener sudoración fría, ¿no? O débil, y todo eso también son síntomas a veces inespecíficos de cetogénico, digamos, de un estado cetogénico. Entonces, ¿por qué incido en la cetoacidosis diabética? Porque casi todo el cuadro clínico, digamos, es predominantemente por la acidosis metabólica. Sin embargo, en un estado hiperosmolar, también va a haber acidosis metabólica y también va a ser de anion gap elevado. Sin embargo, en el estado hiperosmolar, lo que más va a predominar, además de todos los síntomas clínicos propios de la acidosis metabólica, es la deshidratación y la hiperglicemia. En cambio, en la cetoacidosis diabética hay deshidratación, pero, digamos, no es tanta comparada con la deshidratación que sí hay en un estado hiperosmolar. El hiperosmolar, ¿hay trastorno del sensorio? También. ¿Hay acidosis metabólica? También. ¿Hay náuseas, vómitos? También. Hay casi todo lo que no va a haber es cuerpo cetónico, lógicamente. Lo que no va a haber es probablemente glucosas, digamos, con cuerpos cetónicos en orina, probablemente. Pero en un paciente con estado hiperosmolar, lo que predomina es la pérdida de volumen y la glucosa sumamente elevada. Tal es así que cuando uno de estos dos pacientes va a emergencia, digamos, viene emergencia un paciente con cetoacidosis diabética y viene emergencia un paciente con estado hiperosmolar, al que está en estado hiperosmolar lo voy a tratar hidratándolo. Y al que viene con cetoacidosis diabética, tengo que tratarlo dándole bomba de infusión con insulina. Eso no significa que al que está con cetoacidosis no tenga que hidratarlo, pero tengo que ser más agresivo acá, en el estado hiperosmolar. No significa que en el estado hiperosmolar no le tenga que dar insulina, pero tengo que ser más agresivo con la insulina acá, en el estado de cetoacidosis. ¿Comprendieron? Entonces, para eso tengo estos criterios de cetoacidosis y de estado hiperosmolar. Entonces, estos se basan en criterios clínicos, pero fundamentalmente en criterios de laboratorio. Pero yo no voy a pedir laboratorio si no tengo una sospecha clínica, por eso es que hemos conversado todas las láminas anteriores. Entonces, ya cuando tenga de que, hay factor precipitante, es paciente diabético, y encima tiene todos estos síntomas, ahora voy a saber, ¿este paciente tiene un estado hiperosmolar o es un estado de cetoacidosis diabética? A ver, voy a ver. ¿Quién tendrá mayor glucosa? El estado hiperosmolar, que tendrá que ser mayor de 600, mientras que la cetoacidosis mayor de 250. Es decir, tiene que haber elevación, pero digamos, no tanto, o sea, 250, puede ser hasta más, pero desde 250, ya puedo estar hablando que está en cetoacidosis. El pH, ¿dónde estará más acidótico? ¿En la cetoacidosis o en el hiperosmolar? En la cetoacidosis. Tiene que ser menor o igual de 7.3, mientras que en el hiperosmolar está acidótico, pero mayor generalmente de 7.3. ¿Dónde estará el bicarbonato mucho más marcadamente bajo? En la cetoacidosis diabética. Por lo tanto, será menor o igual a 15 y en el hiperosmolar mayor a 15. ¿Dónde habrá cetonas urinarias o sí? En la cetoacidosis diabética, y acá en el hiperosmolar
podrían haber trazas o podría estar normal, no podría haber nada. ¿Ok? ¿Dónde tiene que haber cetonas séricas? En la cetoacidosis diabética, y en el hiperosmolar pueden haber trazas o no. Simplemente no hay. O pueden haber trazas. La osmolaridad. Si sabemos que la osmolaridad viene a ser 2 veces el sodio más la glucosa entre la urea o el terbum, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo más glucosa, voy a tener más osmolaridad. Y si tengo más osmolaridad, más deshidratación, ¿no es cierto? Porque hay más hemoconcentración. Entonces, por lo tanto, hay más concentración por la glucosa y por lo tanto se diluye el volumen. Entonces voy a tener una contracción de volumen y una deshidratación importante. Por lo tanto, la osmolaridad va a ser mayor de 320 en el hiperosmolar y en la cetoacidosis no, bueno, es variable. El anion gap, donde habrá una acidosis metabólica con anion gap elevado. En la cetoacidosis acá puede haber acidosis, pero digamos no tan así, contundente, con anion gap bien elevado como lo tiene la cetoacidosis diabética. Ambos hay náuseas, ambos puede haber vómitos, ambos puede haber respiración de Kumaul, ambos puede haber trastorno del sensorio, ambos puede haber confusión, letargia, coma, convulsiones, en ambos puede haber todo eso. Pero estos datitos te marcan un poco la diferencia. ¿Ok? Para eso, ¿qué es importante? Importante reconocer cómo sacar la osmolaridad, ¿sí? Reconocer cómo calculo el déficit de agua corporal, reconocer cómo saco el anion gap. ¿Ok? Esto no lo vamos a usar nosotros en esta clase, seguramente la doctora que les hizo, no sé, pero seguramente han hecho hiponatremia, tuvieron la oportunidad de utilizar fórmulas para corregir el sodio, pero lo que sí ustedes tienen que saber es reconocer que están frente a una acidosis metabólica con anion gap elevado y tienen que saber, al menos saber de cómo calcular la osmolaridad en base a la glucosa. ¿Okay? En este caso es una fórmula mucho más concreta y resumida y práctica, a diferencia de utilizarlo con el BUM. 2 veces el sodio más el potasio más la glucosa entre 18, ¿no? Miligramos por decilitro. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer un ejercicio. Un paciente que viene con antecedente de diabetes mellitus, que ha tenido una cirugía abdominal por una litiasis vesicular reciente, más o menos 3 días antes, ingresa por presentar náuseas, vómitos, sed, astenia, palpitaciones y el paciente luce deshidratado y con respiración de Kumaul. Tiene antecedente de diabetes mellitus. Entonces, hasta ahí ustedes pueden saber si es que es... ¿Saben que es un diabético que se ha descompensado? Hasta ahí saben. ¿Qué más pueden saber de este pequeño casito clínico? ¿Qué más pueden saber? Les he dado un dato más. ¿Qué ha sido qué? Ha sido operado. Ha habido un factor precipitante, así es. Ha habido un factor precipitante. Un paciente diabético que le ha pasado algo hace poco, ¿no es cierto? Porque no solamente el antecedente es, digamos, la diabetes, sino el antecedente es qué más ha pasado, qué ha estado tomando, qué le ha pasado, se ha operado, ha tenido un traumatismo, tiene una infección, ha tenido una infección reciente. ¿Qué más? ¿Qué le ha sucedido a este paciente? Datos que el familiar rápidamente me tiene que decir, porque rápidamente tengo que actuar, porque el paciente lo veo con trastorno del sensorio, lo veo con respiración de Kumaul, y tengo que tener 3, 4 datos clave en el paciente, con el familiar. Entonces, lo veo taquicárdico,
lo veo taquipneico, lo veo con trastorno del sensorio, lo veo con respiración de Kuhn-Maul, digo, este paciente está acidótico, es diabético. ¿Estaré frente a un coma interestado hiperosmolar o estaré frente a una cetoacidosis diabética? Todavía no puedo decir porque tengo que tener algunos parámetros. El pH está en 7.1. ¿Ah? Cetoacidosis. La glucosa está en 800. ¿Qué? Hiperosmolar. El paciente está con cuerpos cetónicos 3 cruces en la orina. Ok, ahí no tanto. Ahí no tanto porque de todas maneras chequeo cómo está el pH. Chequeo cómo está el pH porque lo que sí es contundente es la glucosa, el bicarbonato, la osmolaridad, ¿no es cierto? Esos datos, ¿cómo se llama? Que me digan que efectivamente estoy frente a una acidosis metabólica, porque lo que te marca una cetoacidosis diabética no es la presencia de cuerpos cetónicos, porque cuerpos cetónicos puede haber por otras causas también. Lo que me marca es que realmente el paciente esté en una acidosis metabólica en el contexto de un paciente diabético. Pero la primera parte lo hicieron muy bien, así es, una glucosa. A ver, y si la osmolaridad está en 290, probablemente no sea un hiperosmolar, ¿no es cierto? Probablemente sea una cetoacidosis. Entonces, así se maneja, chicos. Los pacientes se manejan de esa forma. Tengo que ver el contexto de mi paciente, la historia clínica. A veces dicen, acá hay una historia clínica tan larga. Pero esa larga no es para fastidiarlos. Esa historia larga es porque queremos compartir, hasta en eso queremos ser académicos con ustedes, porque queremos compartir un caso tipo, como el que ustedes lo van a ver. No es sacado de un historieto, sacado de no sé dónde, no, es algo que ustedes lo van a poder observar y que les debe de ayudar lógicamente si tienen la teoría bien puesta. ¿Ok? Entonces, finalmente la hipoglicemia, que ya habíamos conversado en qué situaciones se daba, vamos a definirla como la reducción del nivel de glucosa sanguínea capaz de inducir síntomas debido a la estimulación del sistema simpático y disfunción del sistema nervioso central. Acá encaja 3 conceptos muy importantes. Primero, para decir hipoglicemia, puedo tener clínica de hipoglicemia, pero tengo que tener el valor de la glucosa. ¿Sí? Y la clínica de la hipoglicemia se tiene que basar en 2. En síntomas del sistema nervioso central y síntomas del sistema simpático. Cuando yo tenga estos 3 cosas, entonces recién digo, esto es una hipoglicemia. En el contexto de lo que habíamos conversado de un paciente diabético que te hace hipoglicemia. Entonces, triada de Whipple. Disminución anormal de los niveles de glucosa sanguínea menor de 70 miligramos por decilitro, con síntomas compatibles con hipoglicemia y reversión de los síntomas cuando la glucosa retorna a su valor normal. ¿Ok? Es decir, que se le repone, el paciente otra vez comienza a presentar, digamos, a reponer. Acá es muy importante mencionar 2 cosas. Tenemos síntomas simpáticos y tenemos síntomas del sistema nervioso central. Si ustedes no detectan a tiempo los síntomas simpáticos y llega a tener síntomas centrales, entonces el paciente puede quedarse en coma irreversible. Por eso que tenemos que actuar y reconocer rápido. Segundo, quien tiene más bajo la glucosa tiende a hacer más síntomas del sistema nervioso central. En cambio, los síntomas que están entre bajos y están bajos, pero no tan bajos, pueden tener síntomas simpáticos mucho más floridos. ¿Estamos? ¿Qué síntomas simpáticos serán? Entonces, bueno, ya hablamos de esto, ¿no? Acerca de otra cosa importante es tomar alcohol.
Los pacientes diabéticos que toman alcohol, ¿no es cierto?, o que hacen más ejercicio en momentos diferentes, ¿no es cierto?, también pueden, digamos, tener esta propensión a ser hipoglicemia. Entonces, esto era para mencionarles de que los pacientes diabéticos también no están excluidos de no tener un insulinoma, no están excluidos de no tener una cirrosis hepática, de no tener una hepatopatía crónica. ¿Y qué tiene que ver la hipoglicemia con cirrosis hepática? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde ocurre el almacenamiento del glucógeno? En el hígado. Y si el hígado está con cirrosis hepática, entonces ya no hay almacenamiento. Y por lo tanto, el paciente con cirrosis hepática, y es más, una de las, digamos, de los parámetros que nosotros tenemos de que el paciente está con pobrísima reserva funcional hepática, es cuando hace periodos de hipoglicemia. Entonces, un paciente diabético no está libre de no tener cirrosis, de no tener un insulinoma, de no tener digamos, que hay una predisposición también con el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, muy independiente de que de por sí el paciente diabético sin estas causas también te hacen hipoglicemia. Entonces, ¿cómo me enteraré que el paciente está con hipoglicemia? Vamos a dividirlo, digamos, en dos grupos principales, que son los síntomas simpáticos, los síntomas del sistema nervioso central, pero también vamos a poner un poco de misceláneos, ¿ya? Misceláneos. Misceláneos significa de que son síntomas inespecíficos, pero sin embargo, dentro de un contexto de este tipo, tengo que sospechar. Entonces, el paciente puede venir por diplopia, visión borrosa, taquicardia, hipertensión, que son síntomas simpáticos, cambio de conducta, cefalea, sudoración fría, que es síntoma simpático, dificultad para dormir, estreñimiento, temblores, hambre, ¿sí? Hormigueo, entumecimiento de la piel, cansancio, debilidad, alteraciones de la conciencia, síntomas ya del sistema nervioso central, convulsiones, coma, mareos, lipotimia, desmayos. Miren por cuántas cosas puede venir el paciente. ¿Ustedes lo podrán reconocer? Sí se puede. Claro que sí. Lo primero, cuando un paciente viene con cualquiera de estos síntomas, primero pregunten, ¿es diabético? No tienen pierde. No tienen pierde, porque la mayoría de las emergencias siempre hay un paciente diabético. Entonces, si el paciente tiene lipotimia, mareos, está confuso, primero pregunte si es diabético. Y si es diabético, ¿recibe insulina? ¿Recibe glibenclamida o recibe antibióticos orales? ¿Ha estado con una infección? ¿Ha tenido algún trauma, una operación? O sea, súper puntual. Súper puntual. Entonces, y si ustedes encima le examinan y le encuentran sudoroso, frío al tacto, con taquicardia, prácticamente están presenciando signos del sistema simpático. Entonces, rápidamente deben sospechar en hipoglicemia. Lo primero que tienen que sospechar, una hiperglicemia, chicos, les puede durar el paciente un poquito más, pero una hipoglicemia no les dura el paciente. Si queda con una neurohipoglicemia, ese paciente ya no se va a despertar y va a quedar con secuela neurológica grave para toda su vida. Entonces, lo que ustedes más tienen que sospechar rapidito es: haga electrolitos, glucosa, presión arterial, esas tres cosas. Con esas tres cosas me defiendo y puedo rápidamente atender una emergencia de ese tipo. Entonces,
descarga simpática, debilidad, sudoración, taquicardia, palpitaciones, temblor, nerviosismo, irritabilidad, sensación de hambre, náusea, vómitos. Y los neurolupémicos son justamente los que están en relación al área cortical, neocortis, incluso lo que va hasta el bulbo, ¿no? Desorientación, somnolencia, palabras incoherentes, actividad motriz, de la nada comienza a moverse, de la nada comienza a desorientarse, de la nada comienza a no reconocer a los familiares o hablar palabras completamente diferentes, como si fuera un síndrome psicótico incluso. Algunos tienen ese perfil, no todos, algunos son bien característicos. Trastorno del sensorio con síntomas simpáticos, ya está. Pero otros no. A veces vienen y dicen, ¿sabe qué, doctora? Desde anteayer, esta que habla, que dice que tiene que irse a la playa, que va a buscar, no sé, cualquier cosa. O sea, completamente fuera del contexto. Entonces, y muchas veces lo hacen pasar por psiquiatría. Pacientes que tienen síndrome psicótico agudo, pase para psiquiatría, triaje. Ya yo estoy haciendo el triaje. Digo, ¿por qué viene su paciente? Viene porque está diciendo estas cosas, no tiene coherencia con lo que dice. Ya, ok. A psiquiatría. A ver, que lo vea el psiquiatra. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Sudoración, taquicardia, midriasis, espasmos tónicos, Babinski y coma. Ok. Gracias, mañana nos vemos. La hora, sí, eso dice. Eso, ¿quién le preguntaba? De repente yo vengo y de repente ya hay otra clase. Anaí, ¿puedes coordinar con la delegada? Y ver si es que mañana va a haber tiempo para no venir con la escuela, porque de repente vengo y ya hay otra clase en aula. No, pero hay dos clases nada más. Por eso, después de eso ya puedo entrar. De todas maneras, confirmen si el doctor va a recuperar el miércoles. Porque si no va a recuperar el miércoles, ¿sí? Ya.